Buenos días. Antes de iniciar, agradecemos su presencia al webinar de Universidad Levet. Está con nosotros el doctor Franklin Hanna desde Colombia. El doctor Hanna es cardiólogo intervencionista, jefe de hemodinamia en la Clínica Confamiliar Pereira en Colombia y es experto en oclusiones totales crónicas. El día de hoy, en colaboración con Universidad Levet, nos presenta la ponencia Abordaje anterógrado en oclusiones totales crónicas. Sean bienvenidos. Cedo los micrófonos al doctor Hanna. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que todo, darle las gracias a Quebec Medical por dar la oportunidad para esta conferencia. Sabemos la situación mundial con la pandemia que nos está azotando y esto nos ha llevado a poder realizar este tipo de conferencias y diferentes entrenamientos por vía, por teleconferencia. Eh, Les voy a hablar de aproximación anterógrada en la oclusión total crónica. Espero que sea de gran utilidad y cualquier duda, no duden en preguntar. Y bueno, ¿qué es una oclusión total crónica? Es una obstrucción que se define como completa o casi, una obstrucción casi completa que tiene por lo menos más de 3 meses de evolución. Muchas veces es difícil determinar el tiempo de oclusión y lo tenemos que hacer basado en los hallazgos, en la anamnesis del paciente y también basado en los hallazgos y las características anatómicas del cateterismo cardíaco. Sabemos que dentro del 20-30% de los pacientes que van para un cateterismo cardíaco que tienen enfermedad coronaria van a presentar una oclusión total crónica. 54% de estos pacientes, 54% de los pacientes que son revascularizados tienen una oclusión total crónica, 10% de los infartos agudos de miocardio tienen una oclusión total crónica, 85% de estos pacientes son sintomáticos. Pero antes de hablar, y esta va a ser una charla más que todo técnica, quiero comentarles, hablarles algo de la fisiopatología. Sabemos que tenemos 4 fases. Primero se produce una ruptura de la placa con migración, con formación de trombo, y posteriormente, eso en la fase aguda, y en una fase temprana vamos a encontrar un depósito de matriz de protoglicanos, y posteriormente vamos a encontrar en una fase ya tardía una remodelación negativa consistente de depósito de tejido de colágeno denso y de calcio, y ya una fase muy tardía que ya va a desaparecer esa remodelación negativa y van a aparecer microcanales. Normalmente el tipo de microcanales que se presentan en una oclusión total crónica de corta duración la llamamos segmento de endotelizado. Son microcanales que son mayores de 160 micras, menores de 230 micras, y los microcanales que observamos ya en las oclusiones totales crónicas de larga duración son microcanales llamados microcapilares y que lo encontramos con unas medidas menores de 100 micras más o menos. Por lo general, este tipo de microcanales no conectan estos microcapilares no conectan el muñón proximal con el muñón distal. Ya los segmentos endotelizados, que son los capilares de mayor diámetro, que fue los que le comenté al comienzo, sí conectan la mayoría entre el muñón proximal y el muñón distal, y por ahí es donde nosotros vamos a intentar atravesar o navegar con una guía. Los 4 componentes de una oclusión total crónica los definimos como muy suaves, que son microcanales de lumen recanalizado suaves, que están compuestos por placas por colesterol, protoglicano y trombo, firme, que están compuestos por elastina, colágeno, y dura, compuesta por calcio. Este es un corte histopatológico de una oclusión total crónica. Como podemos, CTO1, CTO2, CTO3 corresponde a un muñón proximal, CTO5 y 6 corresponden a un muñón distal, y CTO4 corresponden al cuerpo de la oclusión total crónica. Entonces, del cuerpo, por lo general, está formado más que todo por trombo y fibrina, y lo podemos ver en la figura de abajo por la flechita, y lo que es del muñón proximal, más que todo rica en colágeno, placa de colágeno, igual que lo que muestra el muñón distal más o menos. En la figura de abajo, los colores, como se forma primero una oclusión, primero se forma el trombo, se organiza, y ya lo que es de azul va migrando lo que es del depósito de protoglicanos, tanto proximal como distal, a la oclusión, y posterior se va formando lo que se llama el colágeno denso y las placas de calcio. Entonces, aquí podemos ver una placa de larga duración
rica en colágeno comparada con una placa de corta duración, una oclusión total crónica de corta duración, corte histológico más rico en fibrina y trombo organizado, ¿verdad? El tratamiento lo vamos a definir, depende de los síntomas de los pacientes y si se observan algún estudio funcional que demuestre isquemia. Y si el paciente es asintomático o se consigue con medicamentos tratar los síntomas y manejar, y si no tiene signos de isquemia en algún estudio de perfusión, el paciente se va a dejar el manejo médico. ¿Cuál paciente vamos a revascularizar? Aquel paciente que además de que ya se encuentra en manejo médico totalmente optimizado y tiene signos de isquemia. Dependiendo de la anatomía también vamos a definir la revascularización. Si el paciente tiene lesión de tronco, tiene multiarterial, lo vamos a referir para una cirugía de revascularización miocárdica. Pero si el paciente tiene enfermedad severa de un solo vaso o tiene contraindicación para cirugía, una de las opciones es la recanalización de oclusión total crónica vía percutánea. Estos son los dos algoritmos con los que trabajamos, el de la izquierda es el algoritmo americano y el de la derecha el algoritmo del Asia o el Pacífico también. Este algoritmo, ¿qué nos plantea el algoritmo híbrido que es del americano? Realizar doble inyección, una inyección dual, y por medio de esa inyección dual podemos definir y hacernos de estas 4 preguntas. Si el paciente no tiene el muñón proximal, no es ambiguo, tiene un buen lecho distal, no tiene buenas colaterales y tiene una longitud menos de 20 milímetros, vamos a definir que la aproximación va a ser anterógrada guiada por guiada. Y si el paciente tiene más de 20 milímetros, bueno, podemos pensar en una disección y reentrada. O si falla ese escalonamiento de guía, podemos pensar en disección y reentrada como una maniobra, una estrategia de salvamiento. El algoritmo Pacífico también recomienda realizar un buen cateterismo cardíaco. Ellos, la mayoría de los pacientes realizan angiotac de coronarios. Y con el angiotac pueden ver si el muñón proximal no es ambiguo y el lecho distal no se encuentra en bifurcación y tiene buen lecho distal, podemos pensar en una aproximación guiada por guía. Si esta falla, pensar o tenemos alternativa o disección y reentrada con Stingray o realizar guías paralelas o reentrar con ultrasonido intracoronario. Voy a hablarle algo de escalonamiento de guías y aproximación guiada por guía de aquí. El escalonamiento de guías es tal vez la más frecuente y la que más de las primeras técnicas usadas durante la historia de la angioplastia. Ella tiene mayor éxito cuando encontramos que son oclusiones con muñones que son bien definidos, que no son ambiguos, cónicos, y que además tenemos que conocer todas las guías especializadas para poder aumentar el éxito de este tipo de procedimiento de aquí. Nos tenemos que ayudar también con imágenes diagnósticas como el ultrasonido intracoronario o angiotac para poder definir, clarificar el tipo de oclusión total crónica. Este es un score que fue publicado por un registro británico y que podemos dar cuenta que entre menor sea el score de japonés del JCTO, mayor va a ser el éxito del procedimiento. Miren aquí, se acerca 85% más o menos cuando el JCTO es de 0, comparado con menos de 40% cuando el JCTO es de 3, más de 3. Esta es la forma como se debe de manejar y realizar la curva de la guía. Primero que todo, usar un introductor de guía, como pueden ver, y le hacemos a 1 milímetro de distancia de la punta, le vamos a hacer una curva entre 30 a 40 grados. Si necesitamos abordar un ramo secundario o un vaso que tiene una curva, como por lo menos una circunfleja, una marginal a través del tronco, vamos con una guía Warhorse, primero le hacemos una curva para poder acceder y posteriormente avanzamos el microcatéter e intercambiamos por la guía de trabajo para evitar dañar la curva del microcatéter. En esta tabla puedo mostrar en la fuerza de penetración cuando esta guía tiene un grado de curva de 0 grados y que casi a 45 grados no se va a perder tanto esa fuerza de penetración. Mientras que si encontramos a 70 grados, miren cómo se pierde la fuerza de penetración. Igual la distancia de la punta también de la curva. Miren, si la hacemos de 1 milímetro, miren la fuerza de penetración comparado con 7 milímetros, cómo pierde la fuerza de penetración.
Estas son las tres técnicas como avanzamos y navegamos las guías de oclusiones totales crónicas. El sliding consiste en movimiento que de empuje solamente, deslizamiento, usando guías con recubiertas poliméricas, tanto de leve gramaje a moderado gramaje. El drilling consiste en una rotación controlada de la guía. Usamos guías que tengan buen torque y lo hacemos girando las manecillas del reloj y contra las manecillas del reloj 90 grados más o menos. La penetración consiste en usar guías de alto gramaje, funcionar, penetrar en la capa, poder empujar y conocer totalmente el trayecto de la oclusión para evitar producir alguna complicación como una perforación aquí. Ese es como se desliza, navega en la técnica de estas guías poliméricas. Miren que no hacemos drilling ni nada de eso, solamente de empujado buscando el microcanal. El drill, sí, vamos a través del segmento de la oclusión más que todo. Esto lo hacemos en esa pérdida de tejido, en ese cuerpo de la oclusión total crónica donde tenemos, donde está constituido por contenido lipídico, con matriz, por proteoglicanos, por células musculares lisas, más que todo en el cuerpo de la oclusión total crónica. Y esta penetración más o menos la vamos a usar más que todo en los muñones proximales, distales que necesitamos funcionar para poder entrar en la oclusión total crónica. Esta es una clasificación más o menos de los tipos de guía que más frecuentemente usamos para el manejo de las oclusiones totales crónicas. Entonces usamos unas guías de bajo gramaje con cubierta polimérica, unas guías de mediano gramaje con cubiertas poliméricas, una guía de mediano gramaje sin cubierta polimérica, unas guías de alto gramaje sin cubierta polimérica. Y este es un ejemplo de las guías más usadas. Tenemos entre ellos las de bajo gramaje con cubierta polimérica, la Fielder XTR, XT, XTA, Pilot 50 y la Fighter. Dentro de las guías de mediano gramaje con cubierta polimérica, la Gladius Pilot 200, la guía de mediano gramaje sin cubierta polimérica, la Miracle 3, Gaia 2, Gaia 3, Miracle 6, la de alto gramaje más frecuente que usamos, la Confianza Pro 12, la Hornet 14. Esta es la composición de estas dos guías de bajo gramaje, la Fielder XT. La Fighter son cónicas, tienen un bajo peso en la punta, 0.8 la Fielder XT, 1.5 la Fighter, cubiertas navegan muy bien a través de canales. Esta es un ejemplo de dos guías que trabajamos mucho para oclusiones totales crónicas, sobre todo en trayectos que no conocemos. Son guías hidrofílicas, no son cónicas, tienen moderado gramaje, 4.1 tiene la Pilot 200 y 3 gramos tiene la Gladius. La Sahin, que es la Gaia, que es una familia de 3 guías Spring Coil, tienen buen torque, tienen lo que se llama micropunta, es cónica en la punta, tiene una gran transmisión de giro que se transmite a la punta, tal vez sea de las guías que mayor torque tienen para poder navegar y sobre todo en estas oclusiones que tienen curva, que tienen tortuosidad, que tienen un trayecto conocido y que son placas duras con colágeno denso ahí. Este es de otra familia de guías también no poliméricas como la Miracle 3, 4.5, Miracle 6 son guías hidrofóbicas que tienen moderado gramaje y la Ultimate Bros, que es una guía que me gusta mucho, tiene una cubierta hidrofílica respetando la punta, se comporta muy bien a navegar a través de trayectos conocidos, curva y tortuosidad. Ya estas son las guías de alto gramaje sin cubierta polimérica, son guías de penetración, ven que son guías cónicas más que todo, tiene 12 gramos en la punta la Confianza Pro 12 y 14 gramos la Hornet 14. Bueno, dentro de la esquema japonés para trabajar, hacer una angioplastia guiada por guías, ellos recomiendan primero hacer un escalonamiento de guías, segundo, pasar a unas guías paralelas, tercero, una seesaw wiring, cuarto, si nos falta soporte, usar el Anchor balón y si no conseguimos ubicar o clarificar el punto de la oclusión total crónica, trabajar con ultrasonido intracoronario. Entonces, el escalonamiento de guías inicialmente lo hacemos con una guía de bajo gramaje, como le mostré, una guía polimérica, como la
Fielder XT, XTA, la Fighter, y si con eso no conseguimos, pasamos de una guía que dependiendo de la oclusión total crónica, si la oclusión total crónica, el curso es conocido, el trayecto, la estructura es conocida, podemos pasar para una guía esta como el Ultimate Bros 3 o podemos pasar para una Gaia 3. Si el curso no es conocido, podemos trabajar con una guía de moderado gramaje y entre esos con cubierta polimérica como la Gladius o como la Pilot 200. Y posteriormente, si conocemos el trayecto y ya no consiguió penetrar ni la Ultimate Bros 3 ni la Gaia 3, podemos escalonar para una guía como una Confianza Pro 12 o una Hornet 14. Normalmente todo este trabajo lo hacemos, siempre tenemos que usar, anteriormente se usaban balones over the wire, hoy en día usamos los microcatéteres. El microcatéter tiene una ventaja, nos brinda mayor soporte, es más coaxial, nos permite intercambiar guías, nos permite reacomodar la guía, mejorar la punta de la guía, inyectar inclusive a través del microcatéter. Y este es un ejemplo de una oclusión total crónica, una descendente anterior, tiene un microcanal. Hicimos una inyección bien selectiva en un ramo marginal que tiene un canal a través de un epicardic y posteriormente ven que la descendente anterior sale en una, es bien proximal y sale en un ángulo muy cerrado. El único microcatéter que conseguimos, nosotros no contamos con Supercross, entonces tuvimos que usar un micro de neuro y posteriormente al micro de neuro avanzamos una Fielder XT, la navegamos, miren cómo técnica de slide y miren cómo se desplaza la guía. Sin resistencia alguna. Posteriormente intercambiamos por un Caravel, el microcatéter que teníamos de neuro no avanzó y tuvimos que cambiar con un Caravel. Pasamos una Sion Blue y terminamos la angioplastia, predilatamos, implantamos stent. Fue el resultado final. Otra técnica es las guías paralelas también, que vamos haciendo escalonamiento de guías y si esta no consigue pasar al lumen o al lecho distal, dejamos donde se encuentre esa guía, si es que se va a su íntima, la dejamos su íntima, esta nos sirve en las marcas para poder penetrar con una segunda guía. Este es un ejemplo, y la segunda guía entramos con un microcatéter y redireccionamos, y esta nos ayuda cambiando de proyecciones, oblicua izquierda para oblicua derecha, para poder ver dónde es que se encuentra el lumen verdadero y poder reentrar. Entonces, este es un ejemplo también de un paciente con una oclusión bien ambigua, ven un ramo lateral ahí, pero se ve que de una oclusión corta ahí, como 20 milímetros más o menos, y decidimos abordar anterógrado, dado que era un lecho, las colaterales no eran tan buenas, esas sectales de ahí, no teníamos buen soporte, hicimos un anchor balón, pasamos una guía Warhorse hasta el ramo lateral, un balón, 1 para 1, y después con un microcatéter, un Corsair, intentamos avanzar. Fielder XT no pasó, Gladius no pasó, dejamos de esa guía, intercambiamos por una guía Gorhor, la dejamos en la disección y hicimos posteriormente guías paralelas. Ya la segunda guía consiguió progresar al lumen distal, avanzamos del micro y ya predilatamos y terminamos de la angioplastia. Scissor wiring es una técnica también que en vez de, son guías paralelas, pero son 2 microcatéteres. Dejamos el primer microcatéter junto con la guía en el lugar de la disección y el segundo microcatéter intentamos con la guía entrar en el lumen verdadero. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica? Dice que si tú en la segunda guía paralela no consigues entrar, pero consigues una mejor posición más cerca del lecho distal, podemos usar la primera guía con microcatéter, intentar reposicionar y poder reentrar con la primera guía. La técnica de anclaje de balón, que ya se los mostré más o menos, anteriormente se usaba el over the wire, sobre un balón over the wire empujábamos la guía de oclusión total crónica para intentar pasar mejorando el soporte, pero hoy en día lo que estamos haciendo es dejando una guía hacia un ramo lateral, con eso mejoramos el soporte y a través de un microcatéter intentamos avanzar ahí. Este es otro ejemplo, un paciente con una coronaria derecha anómala, un origen bien anterior
y superior, poco soporte. Ese catéter que está en la coronaria derecha es una L2 8 French, se ve corta, se ve un poco cónica esa oclusión total crónica. Intentamos Fielder, Gaia, no conseguimos, es un microcatéter, un Caravelle, no conseguimos progresar, nos botaba todo el sistema hasta que tuvimos que intercambiar por hacer escalonamiento de guías. Y con Anchor Balón, una guía Gladius conseguimos penetrar, apenas pasamos en lo que es la pérdida de tejido de la oclusión total crónica, hicimos lo que se llama descolonamiento, bajamos de gramaje y ya pudimos cruzar la oclusión total crónica y con el Anchor Balón conseguimos, sin embargo, no nos permitió avanzar, pasar el microcatéter. Se dan cuenta, estamos empujando y miren cómo el microcatéter está afuera. Entonces tuvimos que retirar todo, dejar la guía, retiramos del balón y usamos un extensor de guía, un guide de sila, y con eso sí conseguimos avanzar balón y terminar nuestra angioplastia. Es el resultado del vaso. Otra de las técnicas que son muy usadas y sobre todo por el grupo japonés es el uso de ultrasonido intracoronario. Ello nos ayuda a clarificar, encontrar el sitio de donde se encuentra el sitio de punción para poder entrar en el lumen verdadero. A ellos les gusta trabajar mucho por el lumen verdadero y aquí se puede trabajar de dos formas. Una, dejando el IBUS, pasar una guía hacia un ramo lateral y se pasa el IBUS y el IBUS nos va a mostrar el sitio de punción, o dos, si nos vamos a intimal, pasar el IBUS, podemos predilatar con un balón 1.1, 1.25 y dejar el IBUS a nivel subintimal, intentar una guía paralela para poder entrar en el lumen verdadero. Hay dos técnicas que se pueden usar en tiempo real, pero necesitamos usar catéteres de más de 8 French para poder trabajar con el IBUS y trabajar con microcatéteres para poder penetrar, o se puede hacer el pullback del IBUS. Identificamos, esta es la técnica más usada, y después que lo identificamos, retiramos del IBUS y ya sabemos dónde se encuentra el punto de la oclusión donde vamos a acceder. Este es un ejemplo de un paciente que tiene una oclusión total de una descendente anterior ostial. Ven que no encontramos, no se ve el origen de la descendente anterior. Entonces decidimos realizar un ultrasonido intracoronario. Es bien ambigua esta placa. Este es el tercio proximal de la descendente anterior y les voy a mostrar ya aquí. Miren cómo aparece la descendente anterior y enseguida aparece ya la aorta aquí, ya el óseo. O sea, está como a 1 milímetro más o menos del origen del tronco de la coronaria izquierda. Y ya sabiendo eso, con un microcatéter nos fuimos con una Fielder XT, navegamos, penetramos y navegamos, se fue para un ramo, ahí pasamos nuevamente el ultrasonido y predilatamos y pasamos, confirmamos que nos encontramos, y aquí podemos ver la descendente anterior también a un lado. Confirmamos que era la diagonal y posteriormente, ya sabiendo que esa es la descendente anterior, nos fuimos, avanzamos una segunda guía paralela y confirmamos nuevamente que nos encontramos en el lumen verdadero. El IBUS nos ayuda también para encontrar los diámetros de referencia, poder colocarlo de stent donde no tengamos placa, encontrar la longitud de lo de stent adecuado y posteriormente pasar nuevamente el IBUS después para verificar una adecuada expansión y oposición de esto de stent. Ese fue el resultado final de ese procedimiento. Este es un algoritmo recomendado por los europeos, por el grupo del doctor Spratt, para poder nosotros comenzar. Entonces el algoritmo número 1 nos coloca que podemos comenzar con una Fielder XTR y después, si no conseguimos pasar, intentar con una Pilot 200. Si no conseguimos, una Gaia 2 o Gaia 3, y finalmente, si con esto no, pasar por una Confianza Pro 2. En el algoritmo 2, intentar primero con una Fighter. Si no conseguimos pasar, aumentar el gramaje y pasamos para una Gladius, y si no, pasamos para una Hornet 14. El algoritmo 3, una Action Black, una guía para microcanal, y si no, pasar para una Miracle 6 y posteriormente pasar para una Progress 200. Estos son los diferentes tipos de placa que nos podemos encontrar y los diferentes tipos de guía que debemos usar ante cada uno. Por lo menos la primera, que vemos que es bien cónica aquí la oclusión, tanto proximal como distal,
Eso, una cosa tal vez comentarle dentro de los cortes histológicos que mostraron en ese trabajo, en esas primeras placas, ese estudio demostró de que el 50% de los muñones proximales son romos, mientras que el 78% de los muñones distales son cónicos. Entonces, por eso se pueden dar cuenta que muchas veces se usa la guía retrógrada y a veces podemos solamente con escalonamiento de guías retrógradas podemos cruzarle una oclusión y tiene que ver mucho por esa anatomía. Entonces, este que es cónico aquí vamos a preferir una guía de bajo gramaje con cubierta polimérica porque sabemos de que muchas de estas cónicas conectan y presentan segmentos endotelizados, canales con segmentos endotelizados de buen calibre que pueden conectar con el lumen distal. Aquellas que son romas, como la segunda placa, ya no vamos, y que tiene una capa de calcio proximal en el muñón proximal, ya tenemos que pensar en usar guías de penetración. Y en la tercera, ya una vez conseguimos cruzar el muñón proximal y nos encontramos lo que se llama la pérdida de tejido, como les comenté, la pérdida de tejido es un compuesto de más del 50% es grasa, células musculares lisas, proteoglicanos. Entonces, aquí vamos a necesitar guías, se pueden trabajar. Si no conocemos bien el trayecto, podemos usar guías de bajo y mediano gramaje, hacemos un descalonamiento y que sean guías poliméricas. O si conocemos el trayecto, pues podemos usar unas guías de mediano gramaje con alto torque. Ya en la última que vemos que tiene tanto calcio proximal como en el muñón proximal como el muñón distal, entonces ya la preferencia son guías de penetración. Podemos comenzar con moderado gramaje que tengan alta transmisión de torque o ya guías de penetración. Esto también es un ejemplo más o menos de en qué tipo de guía más o menos. Aquí en este tipo que es Roma ya con alto calcio, placa muy densa, de una vez guías de penetración. La tercera vemos que un trayecto muy curvo, un trayecto conocido pero con curvas, ya les había comentado, son las guías de mediano gramaje con alto torque como la Gaia 2, Gaia 3 o la Mira Ultimate Bros 3. Y en estas que es taper o la que es cónica, tanto proximal como distal, podemos comenzar con una guía de bajo gramaje o mediano gramaje que tengan cubiertas poliméricas. El descalonamiento, como les comenté, ya una vez cruzamos la oclusión, podemos bajar de gramaje de las guías. Si es con curva, ya les había comentado, las de mediano gramaje con alto torque. Estas, si son cortas, ya pasamos la parte, funcionamos con una Confianza Pro 12 o una Hornet 14, ya pasamos ya el tejido verde y no es muy conocido el trayecto, ya podemos irnos buscando un microcapilar aquí que pueda conectar usando una guía polimérica. Y si es taper, si es cónica, usar una guía polimérica, sea bajo o mediano gramaje. Ya una vez pasamos el lumen distal, siempre avanzar el micro, intercambiar por una guía Warhouse para evitar dañar o perforar o disecar un vaso. Este es un estudio que fue publicado por un grupo italiano. Usaron técnica anterógrada en la mayoría de pacientes, en todos los pacientes. Y ellos definen un algoritmo aquí, con qué guías ellos comenzaron. Ellos comenzaron con una Fielder XTR, Fielder XTA, Fielder XT. Si ellos no consiguieron cruzar la oclusión con estas tres guías de bajo gramaje con cubierta polimérica, pasaron a una guía de moderado gramaje no cubiertas poliméricas como la Ultimate Bros 3 y la Gaia 3. Si no consiguieron cruzar la oclusión con estas, usaron una guía de alta penetración como la Confianza Pro 9 o la Pro 12 y tuvieron un porcentaje de éxito del 75%, o sea, tuvieron un buen porcentaje, siendo que fue muy alto, 83% en los JCTO 0 y siendo de solo 43% en los JCTO más de 3. Entonces ellos recomiendan este esquema de uso de guías de algoritmos para aquellos servicios que están comenzando un programa de oclusión total crónica, que todavía no tienen mucha experiencia en el tema de la técnica retrógrada, de la disección y reentrada, con buen porcentaje de éxito. Estamos hablando del 75% de casos aquí. Este es otro paciente, 53 años, angina clase 3, hipertenso, fumador, tuvo antecedente de muerte súbita y con un test de isquemia positivo para pared inferior. Tiene oclusión total crónica de arteria descendente anterior. Nuestro primer abordaje, porque era un vaso bien ambiguo, una oclusión proximal, fue la técnica retrógrada a través del puente de Safena, pero
Miren la curva severa, nunca pasó como les comenté, nosotros no tenemos en nuestro país los microangulados todavía o los de doble lumen, entonces tuvimos que trabajar con esto de así. Entonces lo que hicimos fue que dejamos de una guía retrógrada a través del puente una Warhorse y anterógrada nos fuimos, funcionamos con una guía Hornet 14. Posteriormente hicimos descalonamiento y con una Fielder XT conseguimos avanzar a través del lumen verdadero, pero el micro no avanzó. Miren cómo conseguimos avanzar la guía, pero el micro no avanzó. Entonces, ¿qué hicimos de ahí? Atrapamos la guía a través de la guía retrógrada del puente de Safena, la atrapamos en la estenosis, y así empujamos el microcatéter. Después que intercambiamos, predilatamos e implantamos stent y ese fue el resultado final de ese procedimiento. Vamos a hablarle algo de disección y reentrada. No me voy a detener mucho en este tema porque me habían comentado que más adelante después de que algunos días tienen una conferencia de manejo en el muñón proximal ambiguo. Bueno, la disección de reentrada fue inventada por el doctor Colombo, la técnica de STAR, que se trataba de avanzar una guía tipo NACOL subintimal a través de una coronaria. El problema de esta técnica es que llegaba hasta el ramo, hasta un vaso distal y era un segmento muy largo de disección, ocluyendo los demás ramos. Esa guía reentraba en un lecho distal, en un lumen verdadero, pero con un trayecto a expensas de un trayecto muy largo con necesidad de implantar varios de stent y ocluir algunos ramos laterales de estos. Después vino la técnica de Minestar y LAS, que ahorita les voy a mostrar más o menos. Según el algoritmo híbrido, como les mostré en la primera, cuando hablamos de técnica de escalonamiento de guías, si tiene un muñón proximal que no es ambiguo, tiene un buen lecho distal, tiene pobre colateral y tiene más de 20 milímetros, una opción es usar la disección y la reentrada con crossbox y Stingrader. Entonces estos son los sistemas de disección y reentrada. Anterógrado podemos ver los dos, Knucklewire y el crossbox, y reentrada Star Carlino, la técnica de Carlino, Star Las y el Stingray como reentrada. No voy a hablar tampoco de la técnica. Estas son las principales o las que más se usan sabemos de este tipo de técnicas de disección y reentrada que el crossbow Stingray en el registro británico usaron en el 75% de los casos, mientras que la técnica de LAS lo usaron en el 25% y STAR en el 5% solo de los casos. Ahí. Entonces la técnica de STAR podemos ver que se pasa una guía subintimal, un NACOL, ella se va, escoge un ramo principal y se implanta stent ocluyendo, aquí se fue por una ADP, ocluye toda la pele y un gran trayecto a expensa de un trayecto grande de función. Mientras que la Minestar lo hacemos hacemos una disección y apenas pasa la disección con un microcatéter, intentamos Minestar, usa Fielder FC o Fielder XT con ángulos de 45 grados a 1 milímetro y un segundo ángulo a 2-3 milímetros más o menos de 15 a 20 grados. Intenta reentrar mientras que intenta reentrar con una Gaia 3 o una Confianza Pro 12 y hacen ángulos de 70 a 90 grados más o menos. Ellos intentan reentrar nuevamente apenas pasa la oclusión. Y estos son los sistemas dedicados como tenemos del Stingray balón, que apenas pasamos la oclusión por medio del crossbox, es una oclusión, es una disección controlada, podemos reentrar. Ahorita les muestro aquí. Este estudio por el doctor Asalini comparó las diferentes técnicas de disección y reentrada. Entonces aquí podemos ver cómo se comparó en la técnica de STAR, en la tabla de arriba, la técnica Crossbox de Stingray, y el TBR fue menor 3.1 comparado con 7.7 y 5.5. Lo mismo el MACE 4.3 comparado con 15.4 y 17.5. Cuando hacemos el combinado, mira la diferencia de un TBR
de 3.1 contra 13 y un MACE de 4.3 contra casi 17%, siendo significativo. Estas son las guías que usamos para hacer disección y reentrada. Ya les comenté la Fielder XT, Fighter Palo 200, Gladius son las guías más. Estas son las curvas que hacemos, tipo paraguas, ¿sí? Para poder evitar el daño y que no entre la punta, sino tenemos que doblar entre la transición entre la parte rígida y la parte blanda de la guía, es donde vamos a hacer el empuje de la guía. Así es como lo hacemos siempre, con uso de microcatéter, para evitar que se forme un asa grande. Entre más cerca tengamos el microcatéter del asa de la guía, menor va a ser el daño, o la disección va a ser menor. Estas son las cosas, 4 cosas que pueden ocurrir cuando hacemos un arco. Se puede ir para un ramo lateral, se puede quedar dentro de su intimal, pero en el cuerpo de la oclusión y no avanzar. Puede atravesar la oclusión o puede entrar tipo estar a un lumen verdadero distal. Pero entonces en cada una, en este tipo de casos de aquí, podemos aumentar el soporte. En la número 1 aumentamos el soporte, mejoramos. Aumentando el soporte es posible que esa guía pueda redireccionarse, buscar la estructura del vaso principal. Si no, podemos intercambiar por una guía de mediano gramaje. Comenzamos con una de pequeño gramaje, podemos pasar una de mediano gramaje, y esta de mediano gramaje puede ya hacer una asa más grande y ella ya busca el cuerpo. En la número 2, si se queda en el cuerpo, podemos mejorar el soporte, o si no, ya cambiarlo también por una guía de mediano gramaje, como una Pilot 200 o una Gladius, para poder cruzar la oclusión. En este caso, ya una vez cruzamos de acá, ya podemos intentar reentrar con uso de balón dedicado como el Stingray. Y si estamos aquí, intentar retirar acá para poder reentrar en esta zona y no ocluir este vaso acá en bifurcación. Este crossbow de un catéter over the wire, tiene una punta redonda de 1 milímetro más o menos de diámetro y una punta de 1 milímetro de longitud de edad traumática. El 70% de los casos, el navega su intimal, produce una disección menor y una disección controlada comparado con el knuckle, con una disección hecha por guías. Y este del Stingray, que de un balón plano, podemos ver, mide 2 milímetros de ancho por 10 milímetros de longitud, y usa esta guía, la guía Stingray, que es una guía de alta penetración con una micropunta, para pasar de la su íntima al lumen verdadero. Este es un ejemplo de una oclusión total crónica cuando pasamos. Así es cuando inflamos el balón, el Stingray. Esta es la forma incorrecta. Tenemos que cambiar la proyección, y lo que necesitamos ver, aquí se ven 2 balones en forma de rieles de ferrocarril, y aquí lo que estamos viendo es que un orificio sale hacia mi persona y el otro orificio en contra de mi persona. O sea, tiene 2 orificios a 180 grados, uno hacia arriba y uno hacia abajo. Cuando giramos el tubo, podemos ver lo que tenemos que orientarnos para que se vea un solo balón. Así la guía la vamos a redireccionar hacia la izquierda o va a coger hacia la derecha. Si vemos que va a salir hacia la derecha, el vaso se encuentra hacia la izquierda, tenemos que retirar la guía e intentar girar 180 grados esa guía para redireccionarla para que salga con el orificio hacia la izquierda. Eso es lo que hacemos. Este es un caso de un paciente de 55 años, de hipertenso, tenía una oclusión total crónica descendente anterior, poco ambigua. Intentamos escalonamiento de guías, sin éxito. Guías paralelas tampoco. Estuvimos muy cerca, decidimos usar crossbox. Miren, el crossbox está su intimal, y posteriormente irnos con Stingray. Aquí usamos una técnica que se llama Double Blind Stick and Swap, porque no se perdió el lumen del vaso, no tenía buena circulación colateral a través de la derecha, y tuvimos que hacer una punción hacia arriba, una punción por el orificio de abajo con la guía de Stingray, y posteriormente avanzar con una guía Gladius, y conseguimos ya cruzar la oclusión. Miren cómo está saliendo por el puerto inferior, y posteriormente ese fue el resultado final de este paciente. Este otro paciente de 71 años de edad, con angina clase 3, 4, hipertenso, fracción de eyección del 45%, llegó con hipotenso, no fue llevado a cirugía por un EPOC severo que tiene el paciente también. Tiene esa lesión de tronco, tratamos la lesión del tronco.
y después nos fuimos para la oclusión total crónica. Les voy a mostrar la proyección anterior. Miren que es bien ambiguo, a pesar de ser un segmento corto, pero es bien ambiguo con ramo lateral. Intentamos irnos con escalonamiento de guía y sin éxito no conseguimos progresar. Así que decidimos avanzar una guía Warhorse hasta un ramo lateral. Hicimos una técnica que se llama side base. Esta técnica consiste en que avanzamos una guía hacia el ramo lateral que se encuentra, avanzamos un balón uno para uno y obstruimos 1 milímetro del origen del ramo lateral, y con el mismo balón y paralelo a ese balón avanzamos un microcatéter, hacemos un NACOL, y con ese balón inflado atrapamos del balón paralelo y empujamos el NACOL. El NACOL va a buscar el lugar de menos resistencia buscando la estructura del vaso y nos va a poder hacer el NACOL. Y eso fue lo que hicimos aquí. Inflamos un balón y miren, estamos empujando el NACOL ahí. Él busca la estructura del vaso. Posteriormente confirmamos con inyección retrógrada de que está buscando la estructura del vaso, y ya después intercambiamos por el crossbox para disminuir la disección. Sin embargo, se fue para un ramo marginal agudo, por lo que tenemos que redireccionarlo con un NACOL, con una guía Gladius, que hace un NACOL grande, y lo cambiamos nuevamente para terminar con el crossbox, buscando la mejor posición entre más horizontal para poder tener éxito en la punción del Stingray. Aquí inflamos el Stingray, pueden ver que se ve un solo balón, y aquí estamos funcionando. Intercambiamos, ya cuando confirmamos que entramos del lumen verdadero, avanzamos, retiramos el Stingray, intercambiamos por un microcatéter y colocamos una guía Warhorse de trabajo. Ese fue el resultado final. Entonces, para concluir, la aproximación anterógrada es de mucha utilidad y es de las más usadas, y como podemos ver, el éxito de ella depende de que sea bien claro el muñón proximal, preferiblemente si es cónico, si son oclusiones totales crónicas cortas. Lo mismo lo podemos usar como segunda, tercera estrategia si nos falla la técnica retrógrada o si nos falla la técnica de disección, sobre todo la técnica retrógrada. Podemos pensar en una técnica anterógrada. La técnica de disección y reentrada también la podemos usar como una técnica primaria o como una aproximación primaria o como salvamiento también si nos falló una técnica por aproximación de guías, por escalonamiento de guías, o en el caso de que nos falló la retrógrada. También es importante jugar con todo este algoritmo híbrido y no solamente estancarse. Nosotros cuando planeamos un caso, ya nos programamos plan 1, plan 2, plan 3, ¿qué pasa si falla esto? Y dentro del mismo procedimiento jugamos con todo eso. Inclusive hemos tenido que cambiar de técnicas de uno, pero uno tiene que entrar con varios planos para poder trabajar y aumentar el porcentaje de éxito. Hay que entrenar el equipo de la sala de hemodinamia, hay que tener buen backup, el toolbox tiene que ser completo con material también y dispositivos, pensando de si se van a tener complicaciones o algo. Por último, esta es foto de mi equipo, servicio de hemodinamia de clínica con familiar. Este fue un paciente que realizamos con una oclusión total crónica con asistencia circulatoria. Muchas gracias. No sé si tienen algunas preguntas. Una de las primeras preguntas nos dice: ¿qué probabilidad existe que una guía pueda dañar o desgarrar el vaso al momento de su introducción?
Sí, eso es algo que uno lo tenemos muy en cuenta y por eso es que se pueden dar cuenta, sobre todo si comenzamos con un ejemplo, un vaso de estos, comunión ambiguo, comenzamos con una guía de penetración, no está muy calcificado ahí, eh, podemos penetrar, empujar y al empujar podemos perforar inclusive los vasos. La otra cosa que también puede ocurrir, y eso es lo que veo mucho, que no podemos, a veces, cuando uno va a trabajar en oclusiones totales crónicas, uno tiene que meterse en la cabeza que es una oclusión total crónica. Entonces, dejar de creer que las guías de Warhorse puedan atravesar una oclusión total crónica. Yo lo que me ha tocado ver durante esta época a veces de doctoraje es que muchas veces se intenta con la guía Warhorse atravesar o cruzar la oclusión y terminan disecando, dañando el microcanal, lo que hubiera sido muy fácil navegar a través de la oclusión total crónica con una guía especializada de bajo gramaje, con cubierta polimérica. Entonces, por esa razón es pensar ya en estos algoritmos que les mostré, pensar en estas estrategias y usar las guías adecuadas. Hay que trabajar, conocer cada vez que vamos avanzando una guía, sobre todo si estamos trabajando en el cuerpo de la guía, hacer cambios de proyecciones, diferentes proyecciones ortogonales para poder confirmar que esa guía se encuentra dentro de la estructura del vaso y que no se ha salido de la estructura del vaso. ¿Cuáles son los síntomas en el paciente que tiene oclusión total? Hecha por Juan Chávez. Ok. Primero que todo, la oclusión total crónica, lo que hemos visto, con buena circulación colateral se comporta como una estenosis de más o menos 90%. Entonces va a ser un paciente que igual cuando por lo general va a presentar a los moderados esfuerzos, a los grandes esfuerzos, va a presentar dolor torácico igual que en una angina inestable o en una angina estable. Hemos tenido pacientes, yo tuve un caso y a partir de ese caso me hizo cambiar mucho porque tuve una paciente que es mamá de un médico, colega. Intenté 2 veces abrir una oclusión total crónica hace 4 años, fue fallida. La paciente quedó con su dolor torácico, quedó con su oclusión, fue fallida, no conseguimos. La paciente cada vez que me la encuentro le pregunto, bueno, ¿y cómo se encuentra? Me dice, doctor, yo me encuentro bien, pero subo una escalera y me da un dolor aquí al cuello, doctor. Actualmente se encuentra con fibrilación auricular eh, y todos sabemos que eso tiene que ver porque era una coronera derecha muy gigante que no conseguimos recanalizar en un paciente ya revascularizado previo. Entonces, van a ser los síntomas iguales a tener una estenosis parecida al 90%. Ok, perfecto, doctor, gracias. La siguiente pregunta la realiza Diana Cabrejo. Nos dice, dentro de los casos de CTO, ¿qué tan frecuente es el uso de rota? Ya, hay una estadística mundial, una estadística que hicieron, ¿no? Un registro japonés que mostró que ellos 3% de los casos usan aterectomía rotacional, todas las oclusiones totales crónicas. Hay que tenerlo, sí hay que tenerlo porque no se sabe cuál va a ser ese paciente que va a necesitar el uso de aterectomía rotacional. Y a veces después de uno haber cruzado una guía, haber pasado un dispositivo y no consigue uno avanzar un balón después de haber trabajado 2, 3 horas de procedimiento, es muy triste uno tener que retirar todo y decir, no tengo la aterectomía rotacional a mi mano para poder recanalizar este vaso. Perfecto, doctor. Tenemos otra pregunta más, la realiza José Carlos Tinajeros. ¿Cuál sería el límite en tiempo de fluoroscopía o contraste en CTO? Ya, nosotros lo que estamos usando, lo que se recomienda en tiempo, por lo menos, tiempo, si más de 3 horas, a las 3 horas uno no ha conseguido progresar en la oclusión total crónica, lo que se recomienda es parar. Más de 5 Gray, si no ha progresado uno en tiempo en Gray, no ha progresado más, es mejor parar la oclusión total crónica. Y contraste, lo que estamos haciendo es 4 cc por kilo de peso entre la creatinina del paciente, a 2 menos. Como se pueden dar cuenta, hay muchas cosas que le enseñan. Vieron varias de los procedimientos que mostré.
Hay uno que pasamos de un microcatéter, hicimos inyecciones muy controladas. Nosotros estamos consiguiendo trabajar casi que la mayoría de nuestros procedimientos a 3.78 frame. Ni siquiera los bajamos. Los que no conseguimos ver bien con 3.78 los subimos a 7.5 frame, y eso nos permite buen tiempo de trabajo. Filmamos poco porque entre mayor cine se realiza, acuérdese que se aumenta 10 veces la radiación. Entonces son cositas que hay que ir cambiando, y eso no solamente con las oclusiones totales crónicas, sino debemos de irlo haciendo con las angioplastias coronarias en todos los pacientes. Ir reduciendo el uso de ultrasonido intracoronario, nos reduce el uso de contraste. Cada vez usamos más ultrasonido intracoronario y necesitamos menor cantidad de contraste. Perfecto. Gracias, doctor. Bien, Juan Carlos le da las gracias. Muchas gracias. Reyes nos pregunta, ¿qué tan efectivos son los balones medicados? Bueno, hay un estudio, y tuve la oportunidad también de hablar con el doctor Daniel Wellman. Daniel Wellman fue presidente de la Sociedad de Oclusiones Totales Crónicas en Europa, y él participó, el grupo de él fue el que más participó en el estudio el Basket Small 2, y ellos compararon entre diámetros de menor de 3 milímetros. Esto es para angioplastia, no estoy hablando para oclusiones totales crónicas. Para oclusiones totales crónicas no, estamos hablando para angioplastia, vaso no. Entonces, entre vasos menores de 3 milímetros, el uso de balones medicados, y ellos tuvieron restenosis clínica, fue igual al uso de stent medicado. Y me comentaba de que actualmente, tanto en los vasos distales como en los vasos menores de 3 milímetros, ya no están usando más stent, sino están usando balones medicados, al menos de que se encuentre que tiene una disección después de haber hecho un balón. Están usando, obviamente deberías de predilatar. Inclusive me comentó que tienen casos que han hecho aterectomía rotacional en lesiones calcificadas, pasan el IBUS, observan que no hay disección, usan el balón medicado, pasan el IBUS, y si confirman que no tiene disección ni nada de eso y quedó con buen flujo, lo manejan solo con balón medicado. Ok, perfecto, doctor, gracias. Tenemos una pregunta más. Hace Diana Cabrejo. Nos dice, doctor, por favor, cuéntenos un poco de su experiencia del uso de IBUS en casos de CTO. ¿En qué casos lo usa? Sí, nosotros estamos usando casi que 100% en todas las oclusiones totales crónicas. Hay un metaanálisis que hizo el doctor Galaxy, más o menos, y juntó 3 estudios importantes: el XPL, el RESET y el CTU IBUS. Son 3 estudios donde mostró la diferencia. El MACE es diferente, es menor entre los pacientes cuando lo de stent, si hacen el implante de stent, son guiados por ultrasonido intracoronario, guiados por IBUS, comparados sin ultrasonido intracoronario en oclusiones totales crónicas. Por esa razón nosotros estamos usando, una, para disminuimos contraste; dos, cuando estamos trabajando disección y reentrada, podemos ver que cuando hacemos DIBUS no necesitamos inyectar contraste, disminuimos el riesgo de aumentar el hematoma o la disección. Tenemos cómo escoger los vasos adecuados. Acuérdense que estos pacientes muchos sufren remodelación negativa después de una oclusión total crónica, y con medio del IBUS nosotros podemos escoger el diámetro adecuado del stent, la longitud del stent, observar si nos encontramos su intimal o no, y no aumentar, hacer contraste, que vamos a aumentar el hematoma. Entonces, vieron que en el caso que mostré del IBUS, pasé el IBUS ahí, demostramos que no estábamos subintimal ni nada de eso. Entonces, ya predilatamos con balón, implantamos el stent, y eso ya tenemos la seguridad de que no tenemos, disminuimos contraste, disminuimos riesgo de hematoma, de disección, y mejoramos el pronóstico, el MACE de estos pacientes. Perfecto. Bien, tenemos otra pregunta más de Manuel Alejandro Cruz. Doctor, buenos días. Cuando hay oclusión crónica en bifurcación, ¿se recomienda 1 o 2 stents?
Bueno, eso depende. Eso la bifurcación la vamos a seguir manejando como las técnicas siempre de bifurcación ahí. O sea, si requiere, tiene compromiso de los dos ramos, si tiene, se extiende más de la longitud de 10 milímetros de ambos ramos principales donde está la oclusión, eh, ahí pensaríamos en, y si es más del 75% de enfermedad, preferimos ahí el uso de los Dodestén, técnicas de bifurcación con Dodestén. Obviamente, si no tiene compromiso y solamente un ramo que está comprometido y no el otro, vamos a pensar siempre en la técnica de provisional stain. Nosotros tenemos un problema y que hemos pedido, y tal vez esto ayudaría sobre todo ese, a veces dificulta esas oclusiones que están bien en el, porque es que las bifurcaciones, eh, un ejemplo, coronaria derecha, ramo posterolateral, ramo PL, una cosa es muy diferente, si la oclusión está antes de la bifurcación, entonces tranquilamente para nosotros es mucho más fácil, inclusive pensar en una técnica de disección y reentrada si tenemos más de, 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 de 1 centímetro de longitud para poder anclarnos, para poder caer ahí, pero si compromete el origen de ambos ramos, esto es una oclusión muy compleja que a veces requiere también, si no fuimos por disección, eh, no fuimos por técnica retrógrada, tratar, a veces necesitamos de dispositivos con doble lumen que facilitaría mucho la reentrada y abordaje de este tipo de lesiones. Obviamente nosotros no la tenemos todavía en nuestro país, así que nos toca ir trabajando con un microcatéter, abrir uno, después de abrir el otro ramo y tratar dependiendo de, como les comenté, del tipo de oclusión, si compromete, si es un Medina 100, muy diferente a si es un Medina 1, si es un Medina 011, es otra cosa. Marco Dominic Anchola nos dice, excelente ponencia, doctor Hanna. En México aún seguimos con los registros de guías como Gaia. No contamos con ella. En casos No, de CETO, ¿qué otras guías de portafolio de ASA podemos ocupar para suplirlas? no, ¿me puedes repetir la pregunta? No te escuché. Marco nos pregunta, en Sí, casos de CTO, ¿qué otras guías del portafolio de Asahi podríamos ocupar para suplirlas? ya. Bueno, ustedes ven, si no tienen Gaia 1, Gaia 2, Gaia 3, les di la posibilidad de usar unas guías de moderado gramaje sin cubierta polimérica. Dentro de esos, les comenté la Ultimate Bros 3, es una guía que tiene una cubierta hidrofílica, tiene las mismas propiedades de la Miracle, con una cubierta hidrofílica. Es una guía que navega muy bien, tiene buen torque, es una de mis favoritas. Y si no, trabajar con una Miracle 6 también es una guía muy buena ahí. Estas son las guías de Asahi. Hay otras guías que podemos trabajar diferentes Asahi, pero de moderado gramaje parecida a las familias de la Gaia. Estos son lo que más se acerca. Obviamente la Gaia tiene sus ciertas beneficios como esa micropunta y ese gran torque, esa transmisión de giro que nos permite y una flexibilidad hacia la resistencia también, lo que nos permite navegar a través de lesiones curvas o tortuosas. Ok, perfecto, doctor. Bien, Manuel Alejandro agradece y le da las gracias. Bien, parece ser que no hay más preguntas. Doctor, ¿gusta hacer alguna preguntación más? Bueno, primero que todo quiero agradecer a todo el grupo de Vet Medical por esta invitación. Muchas gracias a todos los asistentes. Yo ahí dejé en mi presentación, dejé mi email, cualquier duda que puedan tener o quieren contactarse con nosotros, algún soporte para todo este tema de oclusiones totales crónicas, voy a estar con mucho gusto y muy feliz de poderlo atender. Voy a darle la palabra a Dominic de Levet, que es el especialista, para dar por terminado la conferencia.
Adelante, Dominic, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias al auditorio que nos acompaña. Gracias por estar aquí. Le damos las gracias por parte de Levet Medical al doctor Franklin Hanna por su excelente ponencia. Únicamente quisiera recalcar el material de nuestro portafolio usado específicamente para este tipo de lesiones TIO. Algunos doctores refieren que la tasa de éxito del caso, ya habiendo cruzado la lesión, es de más del 98 o 99%. Y de ahí la importancia de conocer las características de nuestras guías coronarias para saber cuál es la indicada y, como el doctor comenta, cuál es el escalamiento de guías correcto a seguir en nuestro paciente. Y pues obviamente tenerlos presente en la sala, ¿no? De hemodinamia. Yo hace rato preguntaba precisamente cuáles son las guías que podemos subir Gaia, por ejemplo. Son diferentes las guías coronarias permitidas en Colombia que en México. No sé muy bien así de cerca cuáles son las diferencias. Si, por ejemplo, acá en Colombia hay Ultimate Bro y Gaia, y acá en México no las tenemos. Entonces, pues no tenemos guías como Fielder XTR, Fielder XTA o Zion Black, que son ahorita el top de las guías que más se ocupan, bueno, en el mundo, ¿no? Por parte de Gaia. Entonces, pues básicamente yo quisiera mencionar, el doctor, agradezco mucho, mencionó las características principales de nuestras guías. Simplemente mencionar algunas principales para casos de sitio, como por ejemplo Fielder XT, que tiene recubrimiento polimérico, hidrofílico, y bueno, es una guía de elección para aproximaciones retrógradas, oclusiones subtotales y lesiones largas difusas. La carga de la punta es de 0.8. Tenemos guías como Grand Slam, que nos permite enderezar vasos y la liberación de dispositivos que posee, dispositivos ya de mayor calibre. Y bueno, esta guía posee un recubrimiento no hidrofílico. De la familia de Miracle, también mencionó el doctor la Miracle 4.5, acá en México no la tenemos, solamente contamos con Miracle 3, 6 y 12, que son guías no hidrofílicas diseñadas para resistir gran fuerza, disminuyendo la posibilidad de quedar atrapados en una lesión, casos complejos de oclusión crónica, lesiones gruesas de capa dura fibrosa y calcificaciones, ¿no? Este tipo de la familia Miracle, como bien decía el doctor, está más que nada empeñada en lo que es el movimiento, la técnica del drilling controlado. Y por otra parte también tenemos la familia Conquest, que tiene una fuerza elevada de penetración gracias a la punta tonificada. Tenemos un recubrimiento hidrofílico, ¿no? Y bueno, nos va a ayudar a avanzar a través de lesiones duras, calcificadas, principalmente fibrosas distalmente. Acá en México contamos con Conquest, Conquest Pro y Conquest Pro 12. Y bueno, por parte siguiendo la línea SAGI, que es un portafolio muy abocado a lo que son casos complejos, seguimos con un catéter guía que es muy parecido al Head-Trail, nada más que de Terumo, perdón. Tiene un poco más es más rígido, tiene una punta traumática, en la fluoroscopía se ve excelente, un torque óptimo 1:1. Como les comentaba, esto es debido al trenzado llamado Shinka Shaft, ¿no? Que tiene mayor trenzado. Tenemos más soporte, una entrega fluida del dispositivo y nos ayuda a mantener mucho la forma de la luz. Es un catéter bastante útil para darnos más soporte en el sistema. Y bueno, por otra parte también tenemos nuestro microcatéter Corsair, ¿no? Que fue originalmente desarrollado como dilatador de canales septales para facilitar el acceso retrógrado durante angioplastía coronaria con oclusión crónica. Es un dispositivo único que puede emplearse como microcatéter y catéter de soporte. Acá manejamos ambas medidas, que son 135 y 150, muchas veces los doctores lo ocupan el 150 para accesos retrógrados.
Y bueno, a diferencia de otros microcatéteres, tiene una estructura espiral única llamada Shinka Shaft, que transmite la rotación desde la parte proximal hasta la parte distal. Esta rotación da a Sagi Corsair su alto desempeño de navegabilidad a través de canales tortuosos. Bueno, teniendo en cuenta que tenemos la posibilidad de rotarlo 10 veces izquierda, 10 veces derecha, como principal característica, ¿no? Y bueno, del portafolio rápidamente para no aplazar esto, comento el de Asahi porque es un portafolio precisamente, como les comentaba, abocado más a lo que son pacientes con lesiones complejas. Entonces, bueno, igual les comento, dejo mis datos para cualquier duda de la ficha técnica de cualquiera de los dispositivos de Levet y pues darle las gracias por parte de Levet Medical al doctor Franklin Hanna, que la verdad estuvo excelente su ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Dominic. Gracias, doctor. Nuevamente agradecemos su asistencia y damos nuestro reconocimiento y agradecimiento al doctor Hanna por su excelente participación. Los invitamos a que estén pendientes de próximos webinars. Hasta luego.